Hola a todos, soy la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal, soy la jefa de servicio de psiquiatría del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y bueno, estamos aquí hablando de lo que es la prevención del suicidio y pues qué recomendaciones hacemos para esto. Vean, el suicidio es una problemática de salud mental que se ha ido incrementando significativamente en nuestro país, y no nomás en nuestro país, sino en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan alrededor de 800,000 personas. Esa es una estadística. Por cierto, el día 10 de septiembre es el Día de la Prevención del Suicidio, solamente para recordarles que sí hay un día en que se hace mucho énfasis en cómo vamos a prevenir este problema que se viene dando desde hace mucho tiempo, pero que se ha agravado en estos tiempos actuales. Y antes que nada tengo que comentarles de que hay definiciones claves con respecto al suicidio. Una de ellas es ¿qué es el suicidio según la OMS? Y según la OMS, la definición de suicidio es un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace final o fatal. Es muy diferente a lo que nosotros conocemos como intento de suicidio. El acto de violencia dirigido hacia uno mismo que tiene la intención de terminar con la vida sin que necesariamente este acto sea mortal, y de ahí viene esta diferencia. O sea, no es lo mismo un acto suicida o un intento suicida que lo que es una ideación suicida. La ideación suicida es que se refiere a pensamientos acerca de quitarse la vida con diferentes grados de intensidad y elaboración. El término se refiere también al sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño. Estas ideas suicidas a veces se presentan con frecuencia sin que necesariamente haya una patología mental. A veces lo vemos en los adolescentes. Los adolescentes son muy dados a procrastinar sobre esto de no querer estar aquí, la vida no les complace, se sienten mal, tienen sus recaídas y sus bajones, y entonces a veces tienen estas ideas pues como para qué estoy aquí, o estas ideas depresivas, o de alguna manera estas ideas de malestar. También otra de las cosas a veces es que a los adolescentes les da por pensar en qué sería, así como un acto muy, muy histriónico, en qué sería si ellos no estuvieran aquí, y se imaginan mentalmente de qué manera sería si ellos no estuvieran aquí. Entonces hay que saber diferenciar y hay que tener el contexto completo para definir muy bien lo que es una idea suicida, un acto suicida. Por ejemplo, hay una amenaza suicida. La idea es de que a veces dicen que estos pensamientos se van asociando a una orientación a la acción. O sea, no nomás es la ideación, sino es la amenaza de hacerlo, con un compromiso de que la persona va a pasar al acto. Y en los adolescentes es frecuente que estas amenazas sean al primer inicio de que tenemos acerca de la presencia de estas ideas de suicidio y de estos procesos internos. O sea, lo que decíamos, a veces fantasean, pero hay que diferenciarlo de lo que es ya una amenaza real, porque a veces amenazamos con que, como hice esto, pues no quiero estar. Y entonces, de alguna manera, sí es importante saber todos estos elementos para determinar si existe o no una situación suicida. También tenemos lo que es el gesto suicida, que estos gestos hacen referencia a todos los actos preparatorios necesarios para llevar a cabo el intento de suicidio. Sabemos que es un gesto suicida cuando entendemos lo que está pasando sin necesidad que la persona nos informe verbalmente lo que está haciendo. Entonces hay estos comportamientos y hay estos gestos, y el comportamiento ya es un continuo que incluye la
ideación, planeación, intento y suicidio. El intento de suicidio se considera como el predictor más importante para el suicidio. O sea que estamos hablando de que de alguna manera ya hay todo un acto y una planeación al respecto para poder hacer y llevar a cabo el acto suicida. Entonces sí es importante saber estos conceptos para describirlos y de qué estamos hablando con este paciente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2022, cada año se suicidan alrededor de 700,000 personas, lo que habíamos comentado desde el principio, 700, 800 en todo el mundo. Entre y las jóvenes, el suicidio es considerado la tercera causa de muerte a nivel global. O sea, que mientras que nosotros estamos hablando aquí, cada 40 segundos muere una persona por suicidio a nivel mundial. Por cada 20 personas que cometen suicidio, 20 personas intentarán un acto suicida. Estamos hablando de una patología que tiene como finalidad acabar la vida. El suicidio es la muerte por esta causa, sigue siendo una tendencia mundial, de tal forma que es más frecuente en hombres, es el 80.1 de los suicidios los realizan los hombres, en comparación con el 19.9 de las mujeres, lo que representa una tasa de suicidio del 8.5 por cada 100,000 varones y de 2 por cada 100,000 mujeres. En ambos casos, el principal método es el ahorcamiento o el estrangulamiento o la sofocación. O sea, este es el método que es el más recurrente cuando se realiza un intento suicida. Entonces, ¿hay alguna otra estadística que nos hablan de que a veces el incremento es más en niñas? Pero ahorita lo mencionaremos. Entonces, en el 2022, el INEGI en su serie anual registró un total de 8,237 defunciones por suicidio. Aquí no se habla de lo que a veces en las estadísticas de los hospitales describen en urgencias, que es la intoxicación. Y esto no queda catalogado como un intento suicida, sino como una intoxicación. Y a veces esto hace que la estadística no suba, pero entonces tenemos que ser un poquito más precisos de que estas intoxicaciones sí son debidas. Si bien no se cometieron defunciones, sí son intentos suicidas. En el grupo etario es más frecuente que se da el acto suicida, es entre 25 y 34 años, en donde se presentaron más o menos 2,271 suicidios, según el INEGI, mientras que en el grupo de 15 a 24 años le siguió un total de 2,006 suicidios. O sea, están las edades imbrincadas, pero generalmente son en jóvenes. Y esto sí es alarmante, porque aunque se da en una etapa también de la vida en personas mayores, adultas mayores, donde más frecuentemente lo vemos es en personas de entre los 15 a los 34 años. Entonces, en menores de 15 años ocurrieron un total de 232 suicidios, con un incremento importante en la población adolescente de 10 a 14 años, presentándose más en niñas. En esta edad se presentó más en niñas. Estamos hablando de por qué se ha incrementado en esas edades tan cortas. Lo que pasa es que cada vez se da más esta estadística, cada vez se reporta más, y entonces tenemos una situación muy alarmante y muy real, que es que ya niños más pequeños están intentando suicidarse. Entonces, ¿hay alguna otra estadística que nos hablan de que a veces el incremento es más en niñas? Pero ahorita lo mencionaremos. Entonces, en el 2022, el INEGI en su serie anual registró un total de 8,237 defunciones por suicidio. Aquí no se habla de lo que a veces en las estadísticas de los hospitales describen en urgencias, que es la intoxicación. Y esto no queda catalogado como un intento suicida, sino como una intoxicación. Y a veces esto hace que la estadística no suba, pero entonces tenemos que ser un poquito más precisos de que estas intoxicaciones sí son debidas. Si bien no se cometieron defunciones, sí son
intentos suicidas. En el grupo etario es más frecuente que se da el acto suicida, es entre 25 y 34 años, en donde se presentaron más o menos 2.271 suicidios según el INEGI, mientras que en el grupo de 15 a 24 años le siguió un total de 2.006 suicidios. O sea, están las edades imbrincadas, pero generalmente son en jóvenes. Y esto sí es alarmante porque aunque se da en una etapa también de la vida en personas mayores, adultas mayores, donde más frecuentemente lo vemos es en personas de entre los 15 a los 34 años. Entonces, en menores de 15 años ocurrieron un total de 232 suicidios, con un incremento importante en la población adolescente de 10 a 14 años, presentándose más en niñas. En esta edad se presentó más en niñas. Estamos hablando de por qué se ha incrementado en esas edades tan cortas. Lo que pasa es que cada vez se da más esta estadística, cada vez se reportan más y entonces tenemos una situación muy alarmante y muy real, que es que ya niños más pequeños están intentando suicidarse. En México, el suicidio es la tercera causa de muerte entre 15 y 19 años y la quinta en menores de 15 años. 6 de cada 10 muertes por suicidio se dan en personas menores a 30 años. Aquí habla de que a veces es mayor en mujeres. Sin embargo, conforme va aumentando la edad, el número de muertes autoprovocadas es mayor en los hombres, hasta el punto de que en personas de 65 o más la distribución percentual de suicidios es de 7.7 en hombres y 2.7 en mujeres. Entonces, conforme va aumentando la edad, se va dando más en hombres que en mujeres. Mientras más pequeños son más frecuentes en mujeres. El suicidio en América tiene una tasa de 13.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de un 14.8 en hombres y un 11.7 en mujeres. Como ya decíamos, en México la estadística es de 5.1 por cada 100,000 habitantes. Y por supuesto es más frecuente en hombres que en mujeres. Las cifras han sufrido un incremento alarmante en los últimos años. En las entidades federativas en nuestro país con mayor tasa de suicidios en México, es el que ocupa el primer lugar es Chihuahua, con el 11.4, Yucatán con el 10.2, Aguascalientes con el 9.6, Campeche le sigue, Colima, Guanajuato, Quintana Roo, Jalisco con el 7.2, Baja California Sur con 7.1 y Sonora con 7.1. O sea, hay una distribución en nuestro país de este tipo de actos suicidas de acuerdo a cada estado. Pero hay que ver qué es real y qué no es real dentro de lo que nos compete hablar de lo que es el suicidio. Por ejemplo, hay muchos mitos y hay otras situaciones que sí son reales. Y entonces dentro de los mitos tenemos que hablar del suicidio es una mala idea y que puede interpretarse como un estímulo para quitarse la vida. Eso no es cierto. Hablar de suicidio es hacer prevención. En la realidad, dados los prejuicios alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que lo contemplan no se sienten con la confianza de compartirlos con alguien. Está demostrado que hablar del suicidio, en vez de iniciar, provocar o introducir en su cabeza esa idea, reduce el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad de que ofrezca al sujeto para el análisis de sus propósitos autodestructivos. O sea, que es un mito no hablarlo, al contrario, hay que decirle que sí existe esto y que sí es posible que el paciente o la persona que está con estas ideas pueda tener una alternativa viable de tratamiento. Otro de los mitos es que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Eso no es real. Nosotros hemos visto pacientes que en un acto impulsivo, porque no quisieron decirle al papá que habían reprobado, cometen un acto suicida. A veces no cae en un acontecimiento fatal, pero muchas veces, a veces son adolescentes desorientados, adolescentes que no tienen una situación
su situación emocional es compleja, pero no necesariamente que tengan trastornos mentales. Entonces, los problemas de salud pueden ser un factor de riesgo de presentar estos comportamientos, sin embargo, no se les puede atribuir la causa directa, pues como se ha mencionado, este fenómeno es multifactorial. Las causas más frecuentes se relacionan con el deseo de escapar de un sufrimiento intolerable, un estado de desmoralización y desesperanza que nubla la posibilidad de pensar en forma positiva en el futuro. Tras una muerte o una pérdida afectiva suelen darse este tipo de eventos. Otro de los mitos es que la mayoría de los suicidios suceden repetidamente y sin advertencia previa. La realidad, la mayoría de las muertes de suicidio han sido precedidas de signos de advertencia verbal o conductual. A veces hasta en un 80% los encontramos si los sabemos interrogar. Alguna vez me tocó un paciente que intentó ahorcarse. Y digo que intentó porque casi lo logra, si no es porque la mamá en ese momento lo descubre, él no hubiera estado ya aquí. Y una de las cosas que nos preguntábamos es por qué. Y realmente en ese momento no estaba tan claro, él decía, pues no, ya no quiero estar aquí, o ya. Pero cuando interrogamos en su biografía, en su historia real, era un chico que había sido víctima de bullying desde muy temprana edad y que esto le había mermado su confianza en sí mismo y le había hecho esta situación donde no se sintiera como apto, se sentía inadecuado. Y entonces esto conllevó a que con el tiempo él fuera planeando y él fuera consolidando esta idea de inadecuación y cumpliera con este objetivo hasta que fue descubierto por su mamá y no cayó en una estadística. Entonces, a veces sí hay, pero hay que encontrarlos y hay que estar atentos. Muchas veces no es que tengamos que estar haciendo un interrogatorio, pero a veces no visualizamos bien esto. Entonces, es por eso que es importante conocer estos signos de alerta. Otra de las cosas que quiero comentar es, pues, ¿qué produce esto? ¿Qué hay de las teorías de cómo se produce a nivel mental? Y nosotros lo que se ha investigado más es sobre estas sustancias cerebrales que tenemos que nos hacen que tengamos a veces esta sensación de felicidad o no, y que es una de las teorías más completas porque definitivamente cuando hayamos datos depresivos y empleamos el medicamento, pues estas sustancias mejoran. Una de ellas que se ha comentado mucho es la serotonina. La disminución de los niveles de serotonina en ciertas áreas cerebrales sí hay evidencia de que influyen en estos trastornos depresivos. También los de dopamina, estos niveles que están anormalmente disminuidos, implican también un trastorno depresivo mayor y a veces pueden hacer que estos pacientes pues caigan en este tipo de padecimientos. La noradrenalina, que también tiene que ver con estos niveles a nivel cerebral de estas sustancias que nos hacen sentir bien o que nos hacen deprimirnos. Por eso es una de las teorías que más se enfocan en este tipo de padecimientos. Los factores neurobiológicos, sobre todo en la área de la genética, aquí quiero hacer un paréntesis que cuando encontramos un antecedente de un familiar cercano que ya intentó o que tiene depresión severa, esto es un factor de riesgo muy importante para el paciente. Y aquí me recuerdo aquel caso de una paciente femenina que se suicidó y que ella, dentro de sus antecedentes de importancia, había visto cómo su papá tomaba el revólver y se suicidó y en presencia de ella, y entonces esto influyó mucho en que ella se deprimiera. Entonces hizo mal uso de los fármacos y finalmente también cometió un acto suicida. Entonces, esto es importante, la genética, la heredabilidad del trastorno, la neurobiología. Los estudios han visto que esta expresión sí tiene una implicación en el comportamiento suicida y también tiene implicaciones en lo que mencionabas del metabolismo de la serotonina,
que puede estar afectando estas áreas cerebrales y que van a alterar o estar vinculadas en el proceso emocional, en la percepción real o imaginaria del dolor, en la ideación suicida y en el intento suicida. Entonces, muchas veces el interrogar acerca de esto es totalmente importante. Hablamos la otra vez con una paciente con un problema de identidad de género que decía que ella no era perfecta y que ella deseaba no existir porque ella, comparándose con su hermano, que era totalmente normal, y normal ella mencionaba como no tenía patología y como ella había tenido, entonces que eso hacía que ella no fuera igual que su hermano. Entonces, estas ideas que están dentro de la imaginación del paciente, cómo está sobrevalorado este concepto de su hermano y ella cómo está viviéndose en comparación con él, esto es sumamente importante porque se va creando como una situación en la cual ella empieza a tener este tipo de pensamientos donde, como, ¿para qué estoy aquí?, ¿no? Entonces ha intentado cometer un acto suicida. Afortunadamente se le ha tratado y se le ha dado seguimiento. Los métodos suicidas son importantes, sí, los métodos de suicidio dependen en gran medida de factores sociales y culturales. No es lo mismo vivir en un pueblo, en un lugar remoto, a una situación en una ciudad. Generalmente los métodos que más se utilizan en las grandes ciudades son los métodos a través de tomar medicamentos. En las áreas rurales a veces es el ahorcamiento o si tienen disposición de armas, pues con armas. Así como el acceso que se tenga a dichos medios, porque por ejemplo puede ser que tengan un arma y entonces esto sea como el uso para cometer el acto suicida. Entonces, sin embargo, a nivel mundial el ahorcamiento es el más frecuente, luego le siguen las armas de fuego y la intoxicación voluntaria por lo que nosotros comentábamos que son sustancias y que pueden ser plaguicidas. Esto es mucho más usado, como comentábamos, en áreas rurales. Y pues tenemos un gráfico donde siguen teniendo pues esta prevalencia, a veces son objetos cortantes, pero este es el que menos utilizan los que realizan los actos suicidas. Hay factores de riesgo, el suicidio es multifactorial, pero sí hay una combinación de elementos, tanto cognitivos como neurobiológicos, que van asociándose a estas situaciones de vida estresantes y traumáticas. Comentábamos hace ratito lo del bullying y tener un antecedente familiar, cómo influyen en esto de tener una tendencia al suicidio o a la depresión. Entonces, como factores de experiencias de trauma en la infancia, tenemos esto, la disfunción familiar, la comunicación familiar fracturada, la violencia intrafamiliar, haberla vivido, haber sido testigo de ella, el abuso psicológico, la violencia física o sexual, el acoso escolar, la ausencia de un proyecto de vida, la desesperanza, la disminución del sentido de vida, el vacío existencial, que muchas veces estuvo acompañado de un problema de personalidad, la falta de una red de apoyo social, que son niños como muy abandonados y son considerados como elementos de riesgos para la conducta suicida. ¿Qué tenemos? En el plano personal, pues hay subjetividad o pensamientos de muerte o ideación de muerte, trastornos del estado anímico, creer que vale poco como persona, irritabilidad, impulsividad, etc. En el plano de las relaciones son situaciones que el joven puede encontrar en sus interacciones sociales próximas. Por ejemplo, problemas con el padre, la hermana, la madre o los hermanos, término de una relación amorosa, conflictos entre amigos o ser víctima de acoso escolar, entre otros. Y en la comunidad, espacios que van más allá de la familia y el entorno escolar pueden ser parte de un grupo minoritario por su condición de género. Hablábamos de problemas de identidad, orientación sexual. Esto es muy importante porque muchos pacientes del LGBTI
y más, tienen muchos problemas con respecto a este tema, dificultades en el acceso a los servicios, inseguridad, ser expuesto hasta las redes sociales, eso ahora está como muy presente en todos nuestros ámbitos. Pese a que es innegable la influencia de los trastornos mentales en la conducta suicida, se ha enfatizado que no todas las personas que presentan ideación suicida, intento de suicidio o incluso que han muerto por daño autoinfligido tienen un trastorno mental y de la personalidad. O sea, eso, como el mito que comentábamos, tiene que ser muy claro. A veces no encontramos ninguna causa atrás de. Investigaciones recientes señalan que el suicidio es un problema muy importante de salud, pues las motivaciones para llevarlo a cabo están vinculadas también a factores sociales y crisis de la vida provocadas por la disminución en el ajuste y la adaptación social, la afectación de las relaciones interpersonales o de pareja, el desempleo, es muy frecuente en varones porque hay un acto suicida, a veces por factores económicos en varones adultos, y el estrés laboral o financiero también influye. Y, por ejemplo, algo que hizo que retomáramos mucho este tema fue esta crisis sanitaria que tuvimos por COVID-19. En el COVID, en la pandemia, representó muchas tensiones abrumadoras, sobre todo en este grupo etario de adolescentes. Pues a veces en los adultos jóvenes perdían el empleo, a veces morían familiares importantes, mamá, papá, hijos, y causaban duelos no resueltos, inseguridad en todos los sentidos, aislamiento principalmente, y creo que ahí es donde se dio más este factor en la pandemia. Entonces generaron mucho impacto, mucho estrés, mucha ansiedad, depresión en la población general, y esto causó pues que las enfermedades mentales por el miedo, el autoaislamiento y el distanciamiento físico aumentaran. Entre ellos, pues el suicidio en COVID aumentó importantemente en cifras récord. En el 2020 se reportaron 1,150 suicidios en niños y en niñas, una cifra que no se había reportado. Con ello, la tasa de suicidios en niños y niñas y adolescentes aumentó un 12%. Entonces, sí estamos hablando de que estas situaciones de crisis por alguna situación sanitaria o por algunas situaciones de estrés social incrementaron importantemente las tasas de suicidio. Entonces, sí es importante que se aumentó más en los adolescentes, pero que existe esta situación que lo generó. También en los médicos, la profesión de médicos ha sido considerada por algún tiempo como profesiones en mayor riesgo. Entonces, también se suicidan los médicos, también hay profesiones y sobre todo especialidades donde se suicidan más, por ejemplo, en anestesia, en psiquiatría, también hay una alta incidencia en suicidios. Entonces, esto se suma pues a que tenemos bastante carga laboral y llegamos a tener un síndrome de desgaste que se llama burnout, y a veces que es un síndrome de fatiga por compasión que tienden a producir cuadros depresivos, ansiosos y estrés agudo importantísimo en el área médico. Entonces es importante señalar que no nomás es un padecimiento en especial, sino son muchos factores que puedan estar influyendo en la conducta. Pero entonces nos vamos a lo que son las medidas de prevención. Entre las medidas de prevención y control, la OMS destaca varias. Y la primera es que vamos a tener que restringir el acceso a los medios de suicidio. Por ejemplo, lo primero que se hace es, pues, que no haya cuchillos, que no haya armas, que no haya medicamentos cerca del paciente que intentó ya o que ha comentado que tiene una idea de suicidarse o de cometer un acto suicida. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta los familiares y todos los médicos. Tenemos que hacer ese tipo de recomendaciones por obvias razones.
La segunda es información responsable por parte de los medios de comunicación. A veces los medios de comunicación exageran todos estos eventos de que esta persona se intentó tirar del puente, esta persona se intentó tirar a las vías del metro. Entonces, a veces sí es importante tener una información responsable de todo esto. Hay que introducir estas políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol y otras sustancias, porque a veces esto hace que el paciente con ideas depresivas o sin ideas depresivas sea más vulnerable y más susceptible a tener esta desesperanza y incurra en actos suicidas. Lo hemos visto mucho en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias. Y otra de las causas es que hay que identificar tempranamente esto. Si tenemos algún paciente que haya manifestado estas ideas, a veces no tomadas tan en serio, pero hay que investigarlas, qué tanto puede haber algo de fondo. Entonces sí es importante identificarlas a tiempo y dar tratamiento oportuno. Y la atención de personas con problemas de salud y abuso de sustancias, esto ya es un hecho de que hay que estar considerando que hay algo más atrás de esto. Atender de estos dolores crónicos y el trastorno emocional agudo, capacitar al personal sanitario que no es especializado, para eso hay muchos cursos y para eso estamos aquí también informando de todo esto, para que haya un mejor conocimiento de estas causas. Hay que hacer una evaluación y una gestión de conductas suicidas. En esto, los especialistas tenemos algunos métodos para esto. Hay que hacer un seguimiento de la atención dispensada en personas que intentaron suicidarse. Eso lo vemos después de que ya pasó la etapa aguda y que ya el paciente salió. Hay que darle un seguimiento estrecho por consulta externa. Hay que utilizar a veces fármacos para que mejore su estado anímico. Hay que dar un apoyo comunitario, hay grupos especializados para dar estos apoyos, hay que compartir los mitos con los familiares y con todo el público en general. Hay que detectar precozmente el riesgo suicida, esto ya lo hemos hablado bastante, y hay que registrar los casos con tentativa suicidio y dar vigilancia de tipo epidemiológico, como comentábamos, a estas intoxicaciones, entre paréntesis, que no son intoxicaciones, a veces pasan desapercibidos y a veces hasta los mismos familiares no quieren que se sepa que lo que hizo el chavo al tomarse todos los medicamentos que usó para hacerse daño se registre como un acto suicida, porque es un estigma para ellos. Tenemos también lo que nosotros llamamos un plan de seguridad para el paciente con estas características, ya que está en esta situación de riesgo. Y pues este plan es primero identificar situaciones de riesgo que le produce. Hay que disminuir los medios de autolesión a través de ciertas estrategias. Hay que proporcionar en estas estrategias una regulación emocional. A veces usamos pues estos contactos visuales, a veces que escuchen sonidos, a veces que perciban sabores, hay veces que en estas situaciones de crisis ponemos que tomen hielo para que empiecen a regular esa emoción de crisis. Hay que tener los contactos de emergencia de sus médicos, de sus familiares en caso de sentirse mal, para poderlos apoyar en las crisis. Hay que tener un contacto y una dirección en hospitales, saber que tienen un recurso para poder acudir a estos centros de salud para que puedan ser atendidos y puedan recibir la ayuda por profesionales. Entonces sí tenemos estas planes de seguridad, y por supuesto que también contamos con tratamientos farmacológicos como todos los profesionales que nos dedicamos a esto. Tenemos pues el recurso de poder usar fármacos que le puedan ayudar a mejorar su estado anímico al paciente cuando lo requiera y reúna los criterios para un caso de depresión o pensamos que vaya a mejorar de alguna manera su situación actual. Y pues para eso tenemos varios fármacos. No quisiera centrarme en esto, nada más los mencionaré: el litio, la clozapina, la esketamina,
los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son el tratamiento de primera línea y que está aprobado para todos los adolescentes. Entonces, pues bueno, parte ya del final de esta charla es tratar de fomentar estas relaciones sociales saludables, que a veces tenemos que sacarlos de un ambiente en especial, sobre todo cuando hay consumo y abuso de drogas. Hay que gestionar el estrés, hay que enseñarles cómo trabajar estas situaciones que a veces las magnifican. Hay que realizar algún tipo de actividad física, esto les beneficia mucho por el aporte endorfínico. Hay que fomentar la comunicación en casa y observar cualquier cambio de conducta en el adolescente, si se empieza a aislar, si tenemos esta situación donde a veces su estado anímico es malo. A veces hacen mención en los medios y algunos amigos que quieren matarse en los chats, y a veces el familiar se entera por algún amigo del paciente y es cuando acuden a consulta. Entonces sí es muy importante observar estos cambios. Facilitar a los jóvenes el contacto especializado para la atención emocional. Los hay muchos grupos de apoyo. Contar con el personal capacitado para detectar y actuar ante los comportamientos de riesgos suicidas. Promover hábitos de vida saludable, o sea, hacer ejercicio, comer saludablemente, etcétera. Y aunque parece algún eslogan o algo muy repetido, pero sí ayuda, sí es importante este estilo de vida saludable. Para eso son los grupos de apoyo, para mencionar cómo deben de estar en esta tónica de dejar sustancias, amistades tóxicas, etcétera, ¿no? Y promover, pues, parte de lo que se está haciendo en estos cursos, los servicios de salud mental. Y con esto los quiero dejar. Muchas gracias y perdón por extenderme un poco, pero yo creo que era necesario. Quiero agradecer especialmente al equipo de salud mental por la invitación y por permitirme, pues, poner mi granito de arena en esto que es muy importante para difundir a nivel de salud mental lo que es la prevención al suicidio. Muchas gracias.